Bienvenidos a Café más Física. El día de hoy vamos a hablar acerca del método del paralelogramo. Para esto debemos transportarnos a la época del Renacimiento, donde Galileo Galilei, Isaac Newton y también el físico matemático francés Pierre Bernoulli, ellos van a proponer los conceptos de fuerza, pero es Pierre Barignon el que va a indicar una regla para poder sumar vectores. Esa regla le va a llamar la regla del paralelogramo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esos, de la regla del paralelogramo o también conocido como método del paralelogramo. El método del paralelogramo es un método gráfico que nos puede ayudar a sumar vectores. Así que si nosotros tenemos un vector A y lo queremos sumar con otro vector B, como se muestra aquí, lo podemos escribir de esta manera. El vector resultante debe ser igual a la suma del vector A más el vector B. Ahora, según Varignon, él dice lo siguiente. Para que tú puedas sumar estos dos vectores, entonces primero vamos a tener líneas de acción. Tenemos aquí una línea horizontal, trazamos una paralela a él. Tenemos una línea de acción de color verde y trazamos una paralela para este lugar. Ahora, luego debemos acomodar al vector A y al vector B, lo debemos acomodar de tal forma que el origen de esos dos vectores debe coincidir en uno de los vértices de esta figura que se está formando. Y esta figura, como nosotros lo observamos, es un paralelogramo. Así que el vector resultante debe ser esta flecha de color roja que se ha formado entre el punto de origen del vector A y del vector B hasta la intersección de esas dos líneas de acción. Y si nosotros lo vamos a conectar con la forma geométrica, entonces diremos de que este vector resultante se encuentra en la diagonal mayor de este paralelogramo. Y además, geométricamente podemos decir de que el vector A y el vector B están formando un ángulo que le vamos a llamar θ. Brignon también dice lo siguiente, que para que tú puedas encontrar la magnitud de este vector resultante, lo puedes encontrar de esta manera, con la ley de los cosenos. R es igual a la magnitud del vector A al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado más dos veces el producto de A por B por el coseno del ángulo que se forma entre ambos vectores. Ahora vamos a ver casos especiales. ¿Qué sucede si ambos vectores, tanto el vector A como el vector B, tienen un ángulo de 0 grados? Entonces, ambos van a ser paralelos y además el sentido de los vectores apuntan en la misma. Y con eso podemos indicar aquí lo siguiente. Si nosotros queremos encontrar el vector resultante, entonces lo vamos a colocar en una sola línea y veremos de que la magnitud de A más la magnitud de B, ambos, al momento de sumarlos, nos va a salir el vector resultante. Pero en este caso, cuando el ángulo vale 0 grados, la resultante se le va a llamar resultante máxima. Pero cuando el ángulo es 180 grados, vamos a tener una resultante que le vamos a dar el nombre de mínima. Y esto se debe a que el vector A y el vector B van a ser vectores opuestos. Y ahora, como son vectores opuestos, entonces la suma de esos dos vectores nos va a salir la diferencia de sus magnitudes. Tengo la magnitud de A, le quitas la magnitud de B y tendríamos a la resultante mínima. Por favor, deben tener ahí su libro de notas y coloquen eso. ¿Cuánto se le llama resultante máxima y cuándo se le llama resultante mínima? Otro caso especial es cuando el ángulo vale 60 grados y además los vectores, tanto A como B, tienen la misma magnitud. Si ya has sido un poco observador, has notado que solamente estamos aplicando en esta regla del paralelogramo, solamente estamos utilizando dos vectores. Y si has llegado a esa conclusión es porque tienes toda la razón. El método del paralelogramo solamente se utilizan dos vectores. Así que aquí, en este caso, si tienes un vector A y tienes por aquí un vector B y el ángulo entre ellos vale 60 grados, entonces podemos decir aquí lo siguiente, que dibujamos esas líneas paralelas de tal forma que tenemos al paralelogramo y el vector resultante sería él. Si utilizamos la ley de los cosenos para poder encontrar la magnitud de este vector resultante,
entonces vamos a encontrar que su magnitud debe ser igual a raíz de 3. Esto es utilizando la ley de los cosenos. Recuerda, no te olvides ahí, algo importante es que la magnitud de A y la magnitud de B deben ser iguales. Ahora, una característica geométrica que también debemos ser muy cuidadosos al momento de considerar es que si el ángulo entre el vector A y el vector B vale 60 grados, observa que ahora entre el vector A y el vector resultante vale 30 grados. En otras palabras, recordando un poco de geometría, esto quiere decir de que el vector resultante se está comportando como si fuera una bisectriz. Está partiendo al ángulo de 60 en dos partes iguales, 30 por aquí y 30 también por la parte superior. Tienes que colocar esas notas porque cuando realicemos los ejercicios del método del paralelogramo, estas son muy importantes que lo tengas presente. Cuando el ángulo vale 120 grados, entonces tendríamos esta forma, vector A, vector B, y si los dos son iguales en magnitud, entonces nuestro vector resultante sería dado de esta manera, en esta diagonal. Si utilizamos la ley de los cosenos, en el caso de la ley de los cosenos, vamos a observar de que la resultante debe ser igual a la magnitud del vector A o la magnitud del vector B, porque ambos son iguales. Y ahora, de igual forma como en el caso anterior, el ángulo de 120 grados se va a partir 60 para aquí y 60 para el otro lado. Y los casos más aplicados en el mundo de la física, en el caso del tema de estática, va a ser esto. Cuando el ángulo vale 90 grados, entonces vamos a tener aquí el vector A, el vector B y tenemos aquí un ángulo recto. Entonces, la figura que tenemos va a ser una figura de un rectángulo. Se debe formar un rectángulo. Y como ya sabes, el vector resultante debe estar en la diagonal de este vector, de este rectángulo. Ahora sí, con eso, ¿cómo podemos encontrar la magnitud del vector resultante? Entonces, diremos lo siguiente. Para encontrar la magnitud del vector resultante, agarramos la ley de los cosenos, pero como el ángulo vale 90 grados, toda esa fórmula se va a reducir a esto. R es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y esto te debe hacer recordar al teorema de Pitágoras. Y es efectivamente eso, es el teorema de Pitágoras, pero utilizado en la parte de los vectores. Así que, si nos piden, queremos no solamente encontrar cuánto vale el módulo del vector resultante, sino también queremos encontrar cuánto vale el ángulo. Para que puedas encontrar el ángulo, entonces debes tomar en consideración de que aquí la parte vertical es la magnitud del vector B y la parte horizontal es la magnitud del vector A. Así que si divides B entre A, tendrías la tangente del ángulo. Y con esa tangente tú podrías conocer cuánto vale ese ángulo. Y antes de comenzar ya con los ejercicios de la regla del paralelogramo, vamos a ver casos particulares. Primer caso particular, cuando tenemos dos vectores que forman 90 grados, este lado, esta magnitud vale A, esta otra magnitud también vale A, entonces diremos de que el vector resultante sería esto. Ahora vamos a indicar, aquí se formó un triángulo. Entonces, si esto vale A, podría transportar esta A también para aquí. Estoy utilizando un poco de geometría de lo que tú ya conoces. A con A, entonces la hipotenusa, que sería la magnitud del vector resultante, sería A raíz de 2. Y si esto es conocido para ti, es porque el triángulo que estamos teniendo aquí forma un ángulo. Este ángulo sería 45 grados. Así que estas propiedades geométricas hay que tenerlo siempre presente. Ahora, seguidamente, si tenemos aquí A y A raíz de 3, entonces decimos de que la resultante se encuentra por aquí. Y además de eso, también podemos indicar de que aquí este lado lo podemos pasar por aquí. Tendríamos A raíz de 3, A. Entonces, utilizando nuestro teorema de Pitágoras, por decirlo así, tendríamos que la resultante debe ser 2A. Y el ángulo que se forma aquí debe ser 60 grados. Y finalmente, si tuviéramos 3A de magnitud para el vector horizontal, 4A
de magnitud para el vector vertical, la resultante ya sabes que para dibujar correctamente la resultante trazas una paralela para del vector vertical, aquí estaría, una paralela en la parte horizontal y así tenemos ya la resultante. Entonces, en este caso tendríamos 3a, 4a, la magnitud del vector resultante sería 5a. Y el ángulo que se forma entre el vector azul y el vector rojo debe ser 53 grados. Esto, todas estas propiedades que ya te he mencionado son muy importantes para los ejercicios que vamos a realizar a partir de ahora. Primera pregunta, nos dice así, la magnitud del vector resultante de dos vectores cuyas magnitudes son 10 y 15 newton es 20 newton. Calcular el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Te sugiero que detengas el video y a partir de eso date un tiempo y comienza a desarrollarlo. Luego de que lo has intentado, ahora veamos. Tienes a un vector que lo voy a dibujar así. Vector A, magnitud 10 newton. Vector B, magnitud 15 newton. Esos vectores no sé cuál es la orientación, solamente lo hemos dibujado de esta forma. Ahora voy a utilizar el método del paralelogramo. Así que para eso voy a dibujar aquí al vector A, y al vector B que está en esta posición lo voy a trasladar de tal forma que el origen del vector B y el origen del vector A deben coincidir. Así que transportándolo sería así. Vector A y vector B ya están coincidiendo en su mismo origen o punto de aplicación. Ahora, dibujamos aquí una línea paralela a él, al vector B, una línea paralela al vector A y se ha formado una región. Esa región es un paralelogramo. Y dentro de esa región del paralelogramo tenemos que el vector resultante debe salir desde este punto y debe terminar la punta de ese vector en el otro extremo. Así que según el dato del problema, esa resultante vale 20 newton. Y lo que nos piden es cuánto es el ángulo entre ellos. Así que la regla del paralelogramo nos dice esto, que la magnitud del vector resultante tiene toda esta forma. Ahora solamente nos queda reemplazar los valores. La resultante, su magnitud vale 20, el vector A, su magnitud vale 10, vector B vale 15, vector 2 veces el vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. Así que nuestras matemáticas nos dicen de que esta raíz lo vamos a pasar hacia el otro lado. Así que tendríamos toda esta expresión. Y ahora sí, a partir de aquí, tu fortaleza matemática debe demostrar de cada uno de estos cálculos. Y finalmente, después de unas sumas y restas, tenemos esto. 75 es igual a 300 coseno de teta. Si esos 300 lo pasamos a dividir, tendríamos que sacar quinta, otra vez quinta y otros más, y obtendríamos que el coseno del ángulo vale un cuarto. Si eso ha sido tu respuesta, entonces has pasado la primera prueba. Vayamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Sobre una caja de madera se aplican dos fuerzas que son perpendiculares y coplanares. Calcular la magnitud de la fuerza F, de esta fuerza vertical, sabiendo que la magnitud de la fuerza resultante de ellas dos vale 25 newton. Muy bien, nuevamente te sugiero que detengas el video y ahora comienza a desarrollar. Muy bien, ahora continuemos. Veamos entonces si tu respuesta es correcta. Tenemos aquí el vector P que vale 20 newton. Este es el vector F que necesitamos encontrar cuánto vale su magnitud y el vector resultante sale 25 newton. Cuando observamos este gráfico, lo que nos hace recordar es que en el método del paralelogramo hay un caso especial, cuando el ángulo vale 90 grados. Tengo aquí al vector A, tengo aquí al vector B y tengo aquí la resultante. Y ya sabemos de que la resultante lo podemos encontrar como la raíz cuadrada de la magnitud de este vector al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado, y de esta manera podemos encontrar cualquiera de las incógnitas. Así que aplicamos esta teoría al problema que tenemos y vamos a indicar aquí lo siguiente. La resultante vale 25. Eso es igual a la raíz cuadrada de
el vector horizontal que le vamos a dar 20 newton al cuadrado más f al cuadrado. Y ahora nuevamente nuestras matemáticas nos van a llevar a lo siguiente. Esta raíz pasa al otro lado como un cuadrado. Luego de eso desarrollamos cada uno de ellos y vamos a obtener que el valor de f vale 15 newton. Siguiente pregunta. En la pregunta número 3 nos menciona lo siguiente. En la figura se muestran a los vectores A, B y C. Determine la magnitud del vector resultante del conjunto de vectores. Pero cuando observo, veo que el vector A está en la misma línea de acción del vector C. Así que si ambos están en la misma línea, podemos decir de que el ángulo de separación entre ambos es 0 grados. Así que podemos sumar a estos dos vectores si apuntan en la misma dirección, entonces, y obtener un solo vector. Porque recuerda que para utilizar el método del paralelogramo solamente necesitamos dos vectores y en este caso tenemos tres. Así que lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primer paso. Tenemos aquí al vector A, B y C con un ángulo de 120 grados. Así que voy a transportar al vector A hacia el costado del vector C. Y ahora estos dos vectores, como están en una misma línea, voy a encontrar el vector resultante de A y de C. Y además, el ángulo que nosotros vamos a necesitar no es 120, sino el ángulo que necesitamos es entre el vector B y esta suma de estos dos vectores. Así que el ángulo que necesitamos es este ángulo pequeño, este ángulo agudo. Y tendríamos aquí vector B y aquí tendríamos el vector ya sumado. El vector suma A más C, cuya magnitud vale 10 newton. Entonces, ahora sí, nuestra propiedad nos dice lo siguiente. Si nosotros juntamos, tengo dos vectores, solamente dos vectores. Si juntamos el origen de esos dos vectores, lo tendríamos aquí. El ángulo entre los dos vectores vale 60 grados. Entonces, tenemos la condición que buscábamos. Si las magnitudes de esos dos vectores son iguales y el ángulo vale 60 grados, entonces dibujamos aquí un paralelogramo donde la resultante sería esta. Entonces diríamos de que esta magnitud de esta resultante debe ser igual al valor de la magnitud de él, pero multiplicado por la raíz de 3. Problema número 4. Nos dice así. La resultante máxima de dos vectores A y B de igual magnitud vale 20. Determine la nueva resultante de dichos vectores cuando se encuentren formando un ángulo de 120 grados. Entonces, en este caso, vamos a primero a dibujarlo. Tengo dos vectores, vector A y vector B, pero hay una condición, que la magnitud del vector A y la magnitud del vector B son iguales. Y además nos mencionan de que la resultante máxima vale 20 newton. Y no te olvides que solamente puede haber resultante máxima cuando el ángulo entre ambos vectores vale 0 grados. Así que como ambos tienen la misma magnitud, debemos colocarlo así. A más A. Eso es igual a 20 newton. Y de esta forma podemos encontrar la magnitud del vector A y del vector B, que ambos tienen la misma magnitud. Ahora, el caso es lo siguiente, que debemos tomar al vector A y el vector B y debemos ahora ubicarlos en dos líneas de acción, pero esas líneas de acción deben formar un ángulo de 120 grados. Así que aquí están ubicados y nuestra propiedad nos dice lo siguiente. Si tienes dos vectores y son iguales en magnitud y están separados un ángulo de 120 grados, entonces podemos tener aquí lo siguiente. Utilizando el método del paralelogramo, el vector resultante estaría aquí. Y la magnitud de este vector resultante debe ser igual a 10 newton, igual a cualquiera de la magnitud de ambos. Y además, el ángulo que se va a formar, no te olvides ahí, el ángulo que se va a formar sería 60 grados. Y si hasta aquí te has conectado con las preguntas 1, 2, 3 y 4 y dices, esto está muy fácil, ahora comenzamos
con problemas de un nivel superior, donde vamos a tener tres vectores y tenemos que ahora manejar las propiedades que nosotros ya conocemos, que hemos hablado hace algunos minutos. Y al momento de manejar esas propiedades tenemos que tomar aquí, dentro de todos estos tres vectores, debemos tomar solamente vectores de 2 en 2, utilizando el método del paralelogramo. Así que mucha atención en este problema número 5 y también vamos a cerrar con el problema número 6. Así que veamos. Primero, sabemos aquí que tenemos un vector fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. El vector fuerza 1 tiene una magnitud de 5, él también tiene de 5 y él vale 5 raíz de 2 y el ángulo vale 45 grados. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar el método del paralelogramo, no te olvides, solamente funciona para dos vectores, por favor, no te olvides, dos vectores. Así que debo decidir qué vectores debo tomar. Puedo tomar el vector f3 con f2 porque tengo las magnitudes y el ángulo, o puedo tomar f1 también con f3 o f1 con f2. Así que la sugerencia es que utilices las propiedades que tú conoces. Y dentro de las propiedades que conocemos, consideramos de que si este vector es igual a este otro vector, entonces en magnitud, si son iguales en magnitud, voy a utilizar primero a ellos dos. Entonces, fuerza 1 y fuerza 2, dibujamos aquí un rectángulo, bueno, en este caso sería un cuadrado, donde el vector resultante sería esto de aquí. Y este vector resultante va a tener un valor que si esto vale 5 y esto también vale 5, esto debe ser igual a 5 raíz de 2. Y además de eso, el ángulo formado entre este vector y este vector debe ser 45 grados. Y ahora sí, de los tres vectores que teníamos originalmente, ahora solamente nos queda dos vectores, el f3 y esta resultante entre ellos dos. Y el ángulo entre ellos dos, entre este vector y este otro vector, sería 45 más 45. Y esto nos ayuda mucho, porque para un ángulo de 90 grados, no importa si está así, un poco inclinado, pero vale 90 grados, utilizamos el método del paralelogramo como caso especial, donde la resultante iría aquí. Y además de eso, la magnitud de esa resultante lo utilizamos utilizando el teorema de Pitágoras. 5 raíz de 2 al cuadrado más 5 raíz de 2 al cuadrado, le saco la raíz a todo esto y vamos a obtener de que la magnitud de ese vector resultante es 10 newton. Esto significa que si teníamos a estos tres vectores van a ser reemplazados por un solo vector que tiene un valor de 10 newton. Muy bien, problema número 6. El último problema acerca del método del paralelogramo. Calcule la magnitud del vector resultante de los vectores mostrados. Y según observamos, tenemos un vector, otro vector y otro vector. Tengo tres vectores. Ahora, ¿cómo debo comenzar para poder encontrar el vector resultante sabiendo de que esto vale 90 grados, esto vale 60 grados? Entonces voy a enseñarte aquí dos métodos. Y dependiendo de tus criterios, vas a poder tú elegir qué método te conviene más. El método 1 se basa en lo siguiente. Tengo estos tres vectores y ahora voy a tomar primero al vector a raíz de 3, bueno, a este vector y a este otro vector. Y entre esos dos vectores voy a encontrar, para esos dos vectores voy a dibujar nuestro paralelogramo y el vector resultante sería esto. Entonces decimos lo siguiente, si esto vale a raíz de 3, esto vale a, la resultante sería 2a. Y el ángulo que se va a formar entre el vector resultante y este otro vector, como ya lo sabes con las propiedades que hemos hablado, esto sería 60 grados. Y ahora tenemos el vector rojo y solamente tenemos a este vector a. Y el ángulo entre ambos vale 120 grados. Y ahora, si tengo estos dos vectores, también debo aplicar el método del paralelogramo porque solamente son dos vectores, el origen de esos dos vectores coinciden, entonces ahora dibujamos aquí.
que el vector resultante para ellos dos sería este vector de color verde. Así que debemos aplicar la ley de los cosenos, donde r es igual a la raíz cuadrada de todo esto, pero esta vez este vector vale 2a y esto de aquí vale a. Entonces reemplazamos los valores, su magnitud sería a, para él sería 2a, 2 veces el producto de a por 2a por el coseno de 120 grados, y recuerda de que ese coseno tiene un valor que es menos un medio o 0.5. Desarrollamos todos estos cálculos matemáticos y vamos a obtener de que la resultante para este primer método vale a raíz de 3. Y observa que para poder resolver este problema hemos utilizado propiedades que nosotros ya conocíamos, pero también hemos utilizado la ley de los cosenos. Vayamos al siguiente método. Método 2. En el método 2 voy a agarrar nuevamente, voy a tomar dos vectores, pero esta vez voy a comenzar con este vector y este vector de aquí. Dibujamos nuestro paralelogramo y ahora trazo aquí una línea. En esta línea se va a encontrar el vector resultante, donde ya sabemos propiedad. Si él vale A y él vale A y el ángulo vale 60 grados, la resultante debe ser a raíz de 3. Además, no olvides de que esta resultante funciona como una bisectriz. Esto de aquí debe ser 30 grados y esto también debe ser 30 grados. Y eso lo vamos a ver aquí. Ahí está. Entonces tenemos ahora dos vectores. Este vector a raíz de 3 y este otro vector a raíz de 3. Y el ángulo que hay entre esos dos vectores sería 120 grados. Ahora sí, podemos aplicar las propiedades que nosotros conocemos. A raíz de 3, 120 grados. A raíz de 3, tenemos dos vectores de magnitudes iguales con un ángulo de separación de 120. Así que utilizamos nuestros trazos para poder saber dónde se encuentra la resultante. Y la magnitud de esa resultante para esta ocasión sería el mismo valor de esos vectores, a raíz de 3. Con esto tú puedes saber que puedes tomar diferentes caminos, pero vas a llegar a la misma conclusión. Ahora, en algunos momentos los cálculos pueden ser más complicados, pero debes tener un poco de paciencia. Ahora, vamos un desafío para ti. El problema número 7. Tómate tu tiempo, desarróllalo y no te olvides, deja en los comentarios tu solución y también, si no te ha salido, pregúntame ahí para yo poder enviarte una respuesta. Siguiente pregunta, número 8. Que tengas un buen día. Ha sido todo un gusto explicarte acerca de la regla del paralelogramo. Nos estamos viendo. Chao, chao.